Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar con el tema de hoy, que es sobre el control de plagas y enfermedades en los árboles frutales. Entonces vamos a ver. Primero que nada, hay que definir qué es una plaga, qué es una enfermedad, aunque son conceptos que están muy asociados. Es importante establecer una clara diferencia porque muchas veces los usamos como sinónimos y no lo son. Incluso hay productos que son específicos para plagas, productos que son específicos para enfermedades, y entonces no puedo usar uno por otro, ¿no? Lo primero es identificar si mi problema es causado por una plaga o si es causado por una enfermedad. Entonces lo que vemos ahí del lado izquierdo es una hoja que está llena de pequeños insectos que están afectando su fisiología, ¿no? Primero que nada, pues hay que decir que ya sea las plagas o las enfermedades, pues son fenómenos que están ocurriendo de manera natural y que están afectando en alguna forma el funcionamiento de la planta. Entonces, del lado izquierdo tenemos insectos. Uh-huh. Es considerado una plaga porque es una plaga siempre que se ha causado el problema por animales. Cualquier tipo de animal, podrían ser insectos, podrían ser moluscos como caracoles, podrían ser mamíferos incluso como ardillas o como topos, como tuzas también en algunos lugares, podrían ser aves, en fin, no todas las plagas son ocasionadas por un insecto. Las ardillas también con frecuencia ya son plaga aquí dentro de la ciudad. Y del lado derecho tenemos una imagen de unas frutas que están cubiertas por hongo. Uh-huh. Este hongo pues es justamente una de las enfermedades que puede afectar a las plantas. Entonces las enfermedades pues son causadas por microorganismos que pueden ser hongos, bacterias o virus. En su mayoría son hongos, ¿no? El problema más frecuente. Por supuesto, un plaguicida pues elimina una plaga y un fungicida elimina un hongo. Eh, y entonces vamos a decir que hay un tipo de control que es correctivo y uno que es un control preventivo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, primero vamos a hablar del control correctivo. El control correctivo es cuando yo voy a aplicar algún producto o alguna dinámica de manejo con un problema agudo. Es decir, es un problema que apareció entre comillas sorpresivamente. No digo entre comillas porque siempre hay señales, solo que a veces no las vemos o las vemos pero no creemos que sea grave o esperamos que no sea nada grave, que se cure solo, ¿no? Entonces es un problema que aparece. Pues aplicar en mayores cantidades con la finalidad de evitar que el problema continúe e incluso aumente o que ocasione la pérdida de cosechas, etcétera. Uh-huh. Se puede utilizar algún pesticida químico, pero debe ser solamente durante la época de reposo del árbol. Los pesticidas químicos ahorita vamos a analizar de qué se tratan, pero su uso, ahora sí que para evitar un daño ambiental mayor o un daño ecológico mayor, deben utilizarse cuando el árbol no tiene flores, cuando no tiene frutas, cuando incluso está en un periodo de reposo, después de la poda de renovación,
es cuando debe aplicarse este pesticida. Recuerden que la poda de renovación es la que se hace año con año después de la floración y fructificación y tiene como objetivo justamente pues permitir que el árbol descanse y que se estimule el rebrote durante la primavera. Como control preventivo vamos a decir que pues se aplica periódicamente justamente para evitar un aumento descontrolado en la plaga o en la enfermedad. Aunque muchas plagas y enfermedades están asociadas a cierta época del año, que es generalmente en primavera y en lluvias, cuando los insectos son más activos, cuando la humedad ambiental permite el desarrollo pues de los mismos insectos y de las enfermedades también. Entonces, bueno, el control preventivo está asociado también a enfermedades, perdón, a buenas labores culturales. ¿Qué es una labor cultural? Son todos los trabajos que se hacen dentro del cultivo. La poda, el riego, el abonado, la fertilización, el acolchado. Todas esas actividades son parte de las labores culturales. Cultural viene de cultivo, no de cultura. Ojo. Y es importante pues realizar estos controles preventivos a lo largo de todo el año. Como les digo, hay siempre una época donde se requieren con más insistencia, ¿no? O que son indispensables, pero sí o sí hay que estar aplicando todo el año. Podemos ir variando productos, podemos ir aumentando o disminuyendo los tiempos de aplicación, también de acuerdo a cómo se vaya comportando, ¿no? Es importante decir que no nada más estamos previniendo que la población aumente, sino que vayamos a traer alguna infección o alguna plaga adicional, porque hay plagas que son oportunistas o enfermedades que son oportunistas, donde comienza el problema con una plaga o una enfermedad y se siguen con otras, porque la planta pues ya se encuentra débil, se encuentra más propensa a sufrir el ataque de otras plagas o enfermedades secundarias. ¿Cómo hacer el control? Esto es bien importante porque, bueno, ya una vez que logré identificar si se trataba de un animal y era una plaga o si se trataba de algún microorganismo y entonces era una enfermedad, ¿cómo voy a proceder a hacer el control? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, primero, identificar dónde está el problema. Si está en las hojas, está en las raíces, está en los tallos, en las flores, dentro de las frutas. Sí es muy importante eso porque pues es la forma en que yo voy a buscar a los bichos para eliminarlos. Entonces, ¿cómo hacer el control? El paso número 1 sería remover mecánicamente, ya sea limpiando las plantas, ¿no? Que es muy común, es el remedio casero por excelencia, que pues siempre la abuelita o la vecina recomiendan lavar la planta con agua y jabón. Eso es una buena práctica porque gracias a esta remoción mecánica quitamos a lo mejor el 90% de los bichos o el 70% de los animalitos, de las enfermedades, y con eso la planta, incluso la planta solita podría recuperarse, ¿sí? Estamos quitando una gran carga de microorganismos o de población de insectos. ¿Cómo se hace esta limpieza? Bueno, con mucho cuidado, no todas las plantas resisten estas limpiezas, hay plantas que son más delicadas, pero bueno, es básicamente con las manos, con un trapito, con un cepillo, dependiendo del tipo de insecto que se trate, hay que irlo desprendiendo de las hojitas, ¿no? Esto es sobre todo para plagas, porque los hongos o las bacterias, los virus, están dentro de la hoja, están creciendo sobre la hoja y no es posible quitarlos, hay que matarlos, ¿no? Los insectos pues sí, digamos que se resbalan y se pueden caer. Entonces este procedimiento de limpieza es muy buena opción. Podemos hacerlo, hay muchas personas que dicen es que a mí no me gustan los bichos, no quiero tocarlos. Bueno, podemos hacerlo con manguera también, pues si es un árbol grande también va a ser muy difícil que luego metamos en el lavadero, ¿no? Entonces con una manguera, un chorro intenso, que no maltrate la planta, pero sí que ayude a desprender a todos los animalitos.
es importante, pues bueno, considerar que es posible que caigan, es posible que salpiquen a otras plantas, entonces hay que limpiarlos periódicamente. Eso también es algo muy importante. Una limpieza no basta, porque justamente estamos diciendo, a lo mejor quitamos al 90 o al 70% de los insectos, pero hay un pequeño porcentaje que sigue ahí y que generalmente son huevecillos y que en pocos días o en pocas semanas van a alcanzar su etapa reproductiva y van a dejar más huevecillos. Entonces, si yo no estoy haciendo esta limpieza constante, al rato la planta vuelve a estar llena de plaga, ¿sí? Y puede ser complementario también de otros procedimientos preventivos o correctivos. Vemos también ahí del lado izquierdo una lámina amarilla que está llena de insectos. Esas son trampas cromáticas. Funcionan muy bien para atraer a los insectos porque diferentes colores atraen a diferentes insectos. Sobre todo insectos voladores o insectos que brincan, ¿sí? Si son insectos que se meten en la hoja, que son larvas, etcétera, va a ser difícil que lleguen a estas trampas, pero esas trampas nos ayudan a controlar al adulto que está listo pues para poner nuevos huevecillos, ¿no? Entonces, estas son trampas pegajosas, las venden ya así, como papel adhesivo o como el de las moscas, igualito, o podemos hacerlas nosotros con una superficie plástica que sea de fácil limpieza y que sea del color en cuestión. En este caso estamos viendo un amarillo, pero existen diferentes colores de trampas. Por ejemplo, ahí está el azul, que es útil para atraer sobre todo a trips y a moscas escláridas. Tenemos el rojo para atraer a mosquitos verdes, el negro al minador del tomate. Ojo, el minador del tomate es una larva, pero viene por supuesto de un insecto que es parecido a una mosca. Entonces se pegan en las trampas negras. El color blanco es cuando aplicamos, el blanco es para que el color no afecte, sino vamos a aplicar feromonas, que son químicos que atraen a los insectos porque de alguna manera los confunden, creen que son más insectos y entonces se acercan y se quedan adheridos en la trampa. Las trampas caseras las vamos a untar con aceite para que sea precisamente ahí donde se peguen los insectos. Después tenemos trampas amarillas, como las que estábamos viendo en la imagen, que atraen pues a la mayoría de los insectos, como moscas blancas, moscas del martillo, pulgones, minadores, dípteros, que son moscas, y trips. También tenemos las trampas verdes, que atraen a insectos transmisores de otro tipo de enfermedades, ¿no? Y finalmente trampas policromáticas, que también, bueno, pues podemos abarcar una gama más amplia de insectos para que queden ahí contenidos en las trampas. Es muy importante decir que las trampas hay que cambiarlas, hay que renovarlas, se secan, se saturan, entonces también constantemente hay que irlas cambiando. Pero es una forma sobre todo de prevenir o de disminuir drásticamente la población de insectos. Por supuesto, es un procedimiento que no va a ser efectivo contra hongos o bacterias. Después, si esto no funciona o si ya lo aplicamos y aún así queremos hacer un control más intenso, pasamos al control biológico. El control biológico es justamente tratar de restablecer un equilibrio en el ecosistema. Es decir, las plantas están siendo atacadas por microorganismos o por insectos o por cualquier tipo de animalito, pero ese insecto o ese animal o ese hongo pues tiene su depredador también, su depredador natural. Entonces lo que vamos a estar favoreciendo es que aparezca ese depredador. Entonces en el caso de la imagen hasta abajo tenemos una catarina, que es el depredador de insectos como los pulgones. Después arriba tenemos a la crisopa, bueno, en medio tenemos a la crisopa, que es también un insecto que va a alimentarse de pulgones y de moscas blancas. Y es importante decir que estos insectos pues no se alimentan de las plantas, ¿sí? Entonces podemos nosotros verlos y no tener ningún inconveniente en que estén ahí.
con mucha frecuencia los hoteles de insectos, si ustedes los ubican, que son básicamente estructuras de madera o de cartón que tienen agujeros, que tienen recovecos para que los insectos se puedan alojar ahí. Esos hoteles de insectos ayudan a protegerlos pues de la lluvia, de otros depredadores como aves, como insectos más grandes. Y justamente la crisopa, la catarina, son las que se alojan en ese tipo de hoteles. Entonces es recomendable tener además un hotel de insectos cerca de nuestros arbolitos para ayudar a controlar las plagas. En la imagen de arriba lo que vemos es una chinche que fue atacada por una enfermedad que no le da a las plantas, que solo le da a las chinches, y es un hongo que pues termina matándola. Este hongo se puede encontrar en la naturaleza o podemos comprarlo, así ya se vende comercialmente en sobrecitos para disolver en agua y con eso rociar nuestras plantas. Son controles naturales, controles que forman parte de un ecosistema y que no van a alterar a nuestras plantas ni a otros animales que puedan estar en contacto con ellas. Si esto no funciona o si queremos continuar haciendo un control más profundo, podemos ya irnos a la aplicación de productos naturales, ya sea de origen herbolario o de cualquier otro tipo. Y es muy importante aquí hacer notar que no es el primer mecanismo de acción, ¿sí? Estamos buscando primero otras alternativas menos invasivas, pero si no funciona, bueno, recurrimos a productos, pero de origen natural. También es muy importante hacer notar ahí que el producto se está rociando, pero siempre el aplicador debe llevar guantes, porque aunque sean productos naturales, llegan a ser irritantes para la piel, para las vías respiratorias, entonces de preferencia con guantes, con lentes protectores, con cubrebocas, a lo mejor con gorro, con camisa de manga larga, porque además tienen olores muy fuertes que pueden penetrar, que pueden manchar la ropa también. Entonces, pues bueno, hay que aplicarlo con precaución. ¿Qué tipos de remedios naturales tenemos? Hay diferentes tipos, ahorita vamos a hablar de los extractos. Entonces tenemos primero a los extractos que vienen siendo una infusión o macerado. Una infusión, recuerden que es cuando tenemos un té, hacer como tal un té, o sea, calentar agua, poner la planta. Un macerado es cuando lo hacemos sin calor, cuando solamente estamos procurando que la planta se remoje y esa agüita la vamos a utilizar para rociar nuestras plantas. Entonces tenemos como ejemplos al tabaco natural, el aceite de neem, extracto de ajo con chile, extracto de cítricos, de cebolla y de canela. Entonces en el caso del tabaco natural, pues bueno, se puede aplicar de manera foliar, es decir, en el follaje, o de manera radicular directamente en el agua del riego, en la tierra. Obviamente depende del sitio donde se encuentre la plaga o la enfermedad. Entonces en el caso de la aplicación foliar, el tabaco que viene en polvo, es el que está en la imagen de fondo, se deben utilizar 3 cucharadas soperas, poniéndolas ya sea en infusión o en macerado en 1 litro de agua, rociar la planta, y es útil para insectos chupadores y masticadores. Masticadores pues son como orugas, como minadores, como caracoles y babosas. Y los chupadores pues son como las moscas blancas, los pulgones, que se dedican a succionar la savia de las plantas. Y como aplicación radicular vamos a tener a la gallina ciega y a los nemátodos. Igual se prepara de la misma manera el tabaco, solamente que se usa el agua o puede espolvorearse también sobre la tierra, revolverse con la tierra. Va a eliminar a la gallina ciega, que ahorita vamos a ver una imagen, pero es una larva de un escarabajo que se alimenta de las raíces de las plantas. Los nemátodos son pequeños gusanitos que también se alimentan de las raíces de la planta
y están presentes sobre todo cuando hay mucha humedad en la tierra. Entonces, ojo también ahí con el riego como labor cultural. Después tenemos el extracto de aceite de neem. El neem es un árbol, el aceite se obtiene de su semilla y se compra así como tal, ya preparado. Se utilizan 2 mililitros por litro de agua. Generalmente se mezcla con jabón. El jabón más indicado para las plantas es un jabón agrícola, se llama jabón potásico. Si no tenemos jabón potásico, podemos usar cualquier otro tipo de jabón. De preferencia, eso tampoco lo mencioné en la lámina anterior, de preferencia un jabón que no tenga casi aroma, que sea biodegradable, que no tenga aditivos, es decir, el jabón más sencillo, más barato que podamos conseguir. Una pizca de jabón es más que suficiente. Se rocían las plantas, todo el follaje, y es útil nuevamente contra masticadores y chupadores. Después tenemos el extracto de ajo con chile, se aplica de manera foliar, debe quedar bastante concentrado, entonces vamos a poner 5 dientes de ajo grandes, machacados o picados, con 3 chiles también que sean muy picosos, en 1 litro de agua. Después colamos y rociamos, útil también para masticadores y chupadores. Hay otra alternativa también que puede ser cáscaras de cítricos, ponerlas a hervir en agua y después el agua ya fría se rocía. Eso es útil sobre todo para enfermedades bacterianas como lo es la antracnosis. La antracnosis es una enfermedad que da mucho a árboles frutales sobre todo. Después tenemos a la cebolla, que se pica perfectamente la cebolla, se pone en 1 litro de agua y se rocía sobre la planta. Es útil para combatir enfermedades causadas por hongos y plagas causadas por trips. Los trips son insectos del orden de los grillos, son muy parecidos pero son muy pequeñitos. Después tenemos la canela, que se utilizaría un pequeño trozo de canela en agua, igual en cocimiento o en cocimiento, y ya frío se aplica rociado en las hojas para prevenir hongos o combatir hongos, o se puede utilizar también para regar las plantas para evitar hongos y como cicatrizante también, sobre todo en árboles frutales que a veces hacemos podas de raíz o si recientemente hubo un problema, por ejemplo, de gallina ciega, ya lo logré controlar, seguramente la planta tiene muchas cicatrices en la raíz, ¿sí? Entonces podemos regar con eso para ayudar a curar esas cicatrices y evitar que no se vayan a infectar, porque como cualquier herida abierta, pues pueden infectarse. Después tenemos, bueno, esta es la imagen de la gallina ciega, vean ahí está arriba, abajo hay un caracol. Entonces vamos a ver otras alternativas. Podemos usar suspensiones, las suspensiones son preparados en los cuales se pone en contacto un polvo, en contacto con agua, que no se disuelve por completo. Es importante mencionar eso porque la forma de aplicación no sería rociar, sino sería mojar las plantas con esta solución o con esta suspensión. En primer lugar tenemos a la diatomita, que es barata, que es un polvo blanco, ahorita van a ver la imagen, y que se utiliza para eliminar masticadores y chupadores también. Incluso se utiliza para plagas domésticas como pulgas en los animales, como cucarachas, como hormigas. Es apto para poner, por ejemplo, en los colchones, en la piel de las mascotas, en a lo mejor tapetes, ¿sí? No es tóxica tocarla para nosotros, ¿no? Incluso hay diatomita de uso alimenticio. Entonces, bueno, se suspende una cucharada de diatomita en 1 litro de agua. La diatomita es un tipo de mineral que viene de algas calcáreas. ¿Sí? Las algas hacen como pues una especie de coral, algo muy similar al coral, hacen una estructura calcárea y esa se pulveriza y se utiliza para las plagas, ¿no? Entre otras cosas. Entonces se moja el follaje
o si la plaga está en la raíz, se puede espolvorear en la tierra. Como decíamos, es útil para caracoles y babosas y cumple con la función de super deshidratar a los animalitos. Después tenemos las micorrizas o diferentes tipos de probióticos como el Bacillus thuringiensis, que es justamente es un poco equivalente a colocar microbiota en el pequeño ecosistema que es nuestra maceta, nuestra planta. Entonces aplicamos algunos hongos, algunas bacterias que ayudan a que se lleve a cabo de una mejor manera la nutrición, el crecimiento, la prevención de plagas y de enfermedades. ¿Sí? El Bacillus thuringiensis, por ejemplo, que es el que se menciona ahí, es el control biológico de las orugas. Entonces va a ayudarnos a eliminar sobre todo a las orugas. Es importante decir que los controles biológicos y los controles naturales, además de los controles mecánicos, no tienen como finalidad exterminar por completo a la plaga, sino mantener su población en un número manejable, ¿no? Que no mate a la planta, se aplican periódicamente, pueden reducir mucho la población, controlarla perfectamente, sin que llegue a proliferar y dañar el cultivo, pero también sin que llegue a exterminar a la totalidad de los insectos, porque eso tampoco es bueno para los ecosistemas, ¿no? Estas micorrizas o cualquier probiótico se puede aplicar de manera foliar o radicular. La dosis depende del tipo de producto, habría que leer ahí con mucho cuidado la etiqueta, pero entre 10 a 30 gramos por litro de agua se rocía. Sirve para dar fortaleza y vigor. Muy importante, este no se debe mezclar con otro tipo de productos porque puede disminuir la eficacia. También tenemos la suspensión de azufre, que sería 1 gramo por litro, igual para mojar a toda la planta, evita hongos y sobre todo ácaros o araña roja. Entonces aquí en la primera imagen tenemos una mina de diatomita. Entonces ahí está el polvo blanco, que es el resultado de esta extracción, el que se suspende en agua. Tenemos también del lado derecho micorrizas, fueron desarrolladas por el NIFAP, se considera un biofertilizante, no es como tal un control biológico, aunque sí ayuda a su control, ¿no? Tenemos ahí unas imágenes abajo de los resultados de la aplicación de micorrizas. Las micorrizas son hongos, pero son hongos benéficos. Así como nosotros tenemos en el estómago hongos y bacterias benéficos, pues también las plantas los pueden tener. ¿Sí? Entonces vemos la raíz totalmente llena de hongo y eso favorece un desarrollo más abundante de las raíces, y si los viéramos con más detalle, pues tienen esta estructura las micorrizas. Si esto no funciona o si tenemos que de alguna manera continuar con el control, pues ya nos vamos a la aplicación de pesticidas químicos, ¿sí? Es nuestro último recurso. Solamente lo vamos a aplicar cuando está en riesgo nuestra cosecha, cuando la plaga tal vez ya es muy resistente, tal vez ya es incontrolable, y de cualquier forma hay que asesorarnos bien, hay que buscar algún plaguicida que no sea tóxico y respetar sus procedimientos de aplicación y de consumo de la planta posterior a la aplicación, ¿sí? Porque estamos hablando de plantas comestibles. Entonces tenemos que dejar pasar un periodo de seguridad antes de poder comerla. No basta con lavarla bien porque estos pesticidas químicos penetran en los tejidos, ¿sí? Y pues justamente por eso son muy efectivos. Casi siempre requieren de una sola aplicación, pero por eso mismo también pues son peligrosos para nosotros y para el ambiente. Entonces, fíjense cómo está aplicando aquí esta persona en el campo, está totalmente cubierta. Y es el mismo producto que vamos a aplicar en nuestra casa. Entonces, tendríamos que tener las mismas medidas preventivas, porque además queda en el aire, queda en las herramientas, queda en la ropa, queda en las plantas, por supuesto, queda en la maceta, queda en el piso, en la pared, en la ventana, en la cortina.
en todas partes. Y este tipo de productos sí podrían matar, por ejemplo, aves, ardillas, por supuesto, insectos benéficos como las catarinas, las crisopas, las abejas. Incluso yo he sabido de casos de jardineros que aplican esto indiscriminadamente y al rato están intoxicados, están en el hospital o que incluso pues se mueren las mascotas de los dueños de la casa o de los vecinos, ¿no? Entonces realmente es algo que debe utilizarse con mucha precaución. No se trata de tenerles miedo, pero se trata de considerarlos un producto pues potencialmente peligroso que hay que saber manejar. Entonces, bueno, perdón, antes de esto, aquí hay un ejemplo de uno de los productos eh, que se utiliza más. Bueno, es de la marca Bayer. El nombre comercial es Confidor y la sustancia activa es imidacloprid. Como pueden darse cuenta por el nombre, o sea, ya es una sustancia química, sintética, compleja. Ya no estamos hablando de extracto de ajo, de extracto de neem, no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando ya de un compuesto creado en laboratorio específicamente para matar a los insectos. Por supuesto, hay problemas o ha habido problemas con su uso indiscriminado, ¿no? Y uno de esos problemas, pues, ha sido la resistencia de los animales, de los insectos, a este tipo de productos, como ocurre con los antibióticos, ¿no? En las personas. Entonces, también, pues, su aplicación tiene que tener todo un esquema de aplicación para no aplicarlo, ¿cómo decirlo?, de manera errónea y que pueda entonces generar este tipo de resistencia en los insectos. Porque si genera una resistencia, la próxima vez que lo vuelvas a aplicar ya no va a servir. Tienes que usar algo más fuerte. Es importante mencionar también que estos productos deben de venderse pues en tiendas certificadas o en tiendas serias, digamos. Muchos de ellos pueden encontrarse en Home Depot, aunque de nuevo yo no recomiendo que los usen, pero ahí los pueden encontrar. Generalmente también son mucho más caros que los productos naturales. Una pequeña botella de Confidor, así este tamaño es este debe ser como de 200 mililitros. Entonces debe estar por ahí de 400 o 600 pesos. Ajá. Por supuesto se usa muy poquito, pero pues también la inversión es grande y casi siempre pues vienen marcados en dosis por hectárea. Y entonces, bueno, volviendo a los remedios naturales, que es lo que nosotros estamos tratando pues de priorizar aquí en esta clase, ¿por qué es mejor utilizar biopesticidas? Bueno, resulta que se ha observado una tendencia de los insectos a aumentar su tamaño debido al cambio climático, ¿sí? Porque los insectos son poiquilotermos, que significa que el calor favorece que alcancen mayores tallas. Esto significa que conforme aumenta la temperatura del planeta, aumenta el tamaño de los insectos y por lo tanto los daños que pueden ocasionar el cultivo. No es lo mismo que sea un grillito de 1 centímetro que esté mordiendo una hoja a que sea un grillo de 5 centímetros que esté mordiendo la misma hoja. Entonces la cantidad de alimento que requieren es mucho mayor, ¿no? También el uso de pesticidas químicos, pues decíamos, ha llevado a una resistencia de parte de los insectos. Entonces nosotros podemos de alguna manera evitar esa resistencia si aplicamos productos naturales. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo aplique en mi cultivo tabaco, que aplique ajo o chile, se varían un poco las dosis. No es siempre la misma plantita de chile, ¿no? Se va alternando un poco y entonces eso también permite que los insectos no tengan tiempo de adaptarse. Además, bueno, esa planta de chile o esa planta de tabaco produjo esas sustancias tóxicas de manera, ¿cómo decirlo? De una forma no controlada.
a veces producen más sustancias, a veces menos sustancias. Ellas también están constantemente innovándose de forma química para poder combatir sus propias plagas. Uh-huh. Entonces es como un pequeño laboratorio que hay dentro de cada una de las plantas que se utilizan para el control de plagas. También pues hay menores riesgos, aunque ya dijimos que es necesario usar equipo de protección. Hay menores riesgos para tanto para la aplicación, para el agricultor, como para el entorno, para los vecinos, porque también hay que decirlo, eso es algo muy importante. Estamos nosotros en la ciudad, no estamos en el campo donde, pues bueno, la siguiente casita está ubicada, pues no sé, a 10 kilómetros y pues bueno, a lo mejor sí les llega, pero no pasa mucho, ¿no? Aquí, pues en la ciudad estamos cada vez más apretados, ¿no? Entonces, también el alcance de estos productos y su efecto sobre la salud humana, pues son mucho más importantes, ¿no? Y bueno, si se trata de alimentos también, pues vamos a procurar que sean productos que no vayan a causarnos daños. También es bueno alternar los productos para poder utilizar una amplia gama que evite que los insectos se hagan resistentes o que se acostumbren a los olores o a los sabores de las plantas. Uh-huh. Como, como efecto a largo plazo, los biopesticidas además pueden restaurar los ecosistemas. Uh-huh. Se ha visto, hay estudios donde después de la aplicación de un biopesticida, ese primer año pues no hay disminución en las plagas, incluso hay un aumento de una parcela que fue controlada primero con productos químicos, el siguiente año que se controla, perdón, con productos naturales, se ve un aumento en las plagas. Pero ya el siguiente año empieza a disminuir y ya para el tercer año tenemos un nivel de infestación muy bajo. Entonces restaura, como decimos, el equilibrio de los ecosistemas. Y ustedes tienen que ver a sus plantas, a sus macetas, a sus arbolitos, a sus jardines como un pequeño ecosistema que también pues requiere de un equilibrio natural. Y vamos a hablar ahora de las labores culturales. Las labores culturales implican pues ciertas actividades que hay que realizar con cuidado para no favorecer la aparición de plagas y de enfermedades. Entonces, lo primero sería pues evitar la humedad excesiva. Está bien de repente mojar las hojas para que se laven, para eliminar algunos insectos tal vez, pero sobre todo pues tenemos que regar las raíces. Los tallos y las hojas son más sensibles a la humedad. Son estructuras que no están hechas para absorber la humedad. Entonces, más bien el riego va siempre dirigido a las raíces para evitar una humedad excesiva. Sin embargo, bueno, también la humedad excesiva en raíces pues genera otros problemas como pudrición de raíz, que ya vimos también aparición de nemátodos. Entonces hay que tener ahí también mucho cuidado con la humedad excesiva en la tierra. Eso se controla utilizando sustratos adecuados, sustratos porosos o macetas con agujeros también. Hay que favorecer la ventilación del follaje, es decir, al momento de hacer nuestras podas de formación, nuestras podas de aclareo, nuestras podas de renovación, hay que procurar ir abriendo la copa de nuestros arbolitos para evitar pues que de repente haya una maraña o que esté tan cerrada la copa que se genere mucha humedad y por supuesto esto albergue plagas y albergue enfermedades. Finalmente, muchas de las enfermedades se pueden contagiar a través de herramientas contaminadas. Entonces sería importante siempre desinfectar nuestras tijeras utilizando alcohol en un algodón. No se recomienda lavarlas ni poner cloro porque esos productos van a llegar a corroer nuestras herramientas que casi siempre pues son de metal. Entonces el alcohol es suficiente para desinfectarlas. Entonces vamos a desinfectarlas antes de cortar
cualquier planta y después de haberla cortado, porque si yo corto una planta enferma y después corto una planta sana, estoy ahí transmitiendo enfermedades. Entonces, mucha atención con esto. También es importante que las herramientas estén afiladas para evitar hacer heridas más grandes en las plantas, ¿no? Que sea solamente un corte limpio y que cicatrice fácilmente. Puedo también aplicar justamente cicatrizantes como el azufre en polvo para poder eh, prevenir que surjan infecciones en esos puntos de corte. Si no tengo azufre en polvo, puedo usar canela en polvo también. Es importante pues eliminar constantemente ramas, hojas, frutas o raíces que estén muertas o dañadas, que estén aguadas, que estén negras, que tengan huevecillos, que tengan a lo mejor capullos. Y también aplicar una cuarentena a las plantas nuevas o a las plantas afectadas. Si yo ya detecté que en mi huerto hay una planta que está contaminada, separarla de las demás mientras le hago su tratamiento. Si estoy adquiriendo una nueva planta, pues siempre es recomendable pues rociarla con productos preventivos para descartar cualquier problema de plagas o enfermedades y tratar de comprarlas también en un sitio donde pues las condiciones sean las correctas, ¿no? Hay que fijarnos también al momento de comprarlas pues que no tenga plagas o enfermedades. Y hay otro tipo de enfermedades que no son causadas por microorganismos, sino que les llamamos enfermedades abióticas. Estas son causadas más bien por factores ambientales, por factores climáticos o incluso por factores como pH que se encuentra presente pues en la tierra. Entonces vamos a ver el primero, sería la desnutrición. Cuando una planta tiene problemas de nutrición, generalmente expresa ciertos colores en su hoja, se ven amarillas o se ven rojas o se ven cafés, tienen algún patrón distinto de color. Y hay guías para que podamos identificar qué tipo de mineral es el que está faltando. Ahorita lo vamos a ver en un esquema muy sencillo. También pueden estar presentando una intoxicación de nutrientes o de contaminantes del suelo si tenemos mucho fertilizante o si tenemos incluso sustancias que puedan afectar la nutrición de las plantas. Sustancias no nada más como nutrientes, sino aceites o que podamos tener algún mineral tóxico como plomo, como mercurio. El pH es el grado de acidez que tiene el suelo. Entonces, cuando el pH sube bruscamente, la nutrición en las plantas no se da de manera correcta, porque los minerales no se encuentran disponibles para nuestra planta. Se altera su composición química y entonces la planta no puede absorberlos. Finalmente también, pues pueden presentar enfermedades por un exceso de sol, un exceso de luz en general y una falta de luz también, que ocasiona pues amarillamiento de las hojas sobre todo, un crecimiento alargado, un crecimiento débil, escasa fotosíntesis ocasiona escasa producción de carbohidratos, lo que ocasiona una pobre producción de frutos y frutos más pequeños o incluso frutos con poco sabor. Entonces es muy importante vigilar también la cantidad de agua, de luz y de minerales. Y ahí lo que tenemos en la imagen es un medidor de pH, humedad y luz. Entonces, estos hay muchas marcas, ya se consiguen en internet. Yo tengo uno igualito al de la imagen. Entonces lo que se hace es clavarlo en la tierra y te mide ahí cuál es el grado de humedad, cuál es la cantidad de luz que está recibiendo, la iluminación, y también el pH. Sobre todo lo más importante aquí es el pH, ¿sí? Para que nosotros podamos identificar en qué valor está el pH. El pH se mide en una escala del 1 al 14, siendo el 7 el punto neutro. Entonces, si nuestro
potenciómetro se llama el aparato que mide el pH. Si el potenciómetro indica un pH por debajo de 7, es un pH ácido, y por arriba de 7 es un pH alcalino. Y esto afecta la disponibilidad de los nutrientes en el suelo. Entonces aquí está el punto neutro en el 7, y si nosotros tenemos un pH más ácido o un pH más alcalino, vamos a ver que los nutrientes se están absorbiendo en forma distinta. El punto máximo de absorción para la mayoría de los nutrientes va a ser entre el 6, bueno, alrededor del 6. Digamos con una acidez débil o acidez moderada, incluso acidez muy débil, hay una buena absorción de nutrientes. Si el pH baja, llegamos a un pH hasta el 4, hay algunos minerales que no se van a absorber. Entonces, por ejemplo, nuestra planta en un pH 4 va a presentar deficiencia de nitrógeno, a pesar de que nosotros le pongamos un fertilizante rico en nitrógeno. De todas maneras, va a presentar deficiencia de nitrógeno. Eso ocurre con algunos fertilizantes caseros como el grano de café. El grano de café tiene mucho nitrógeno, pero es muy ácido. Entonces puede llegar a bajarnos el pH al punto que no pueda absorber ese nitrógeno. ¿Sí? Entonces, así con todos los nutrientes que vemos aquí. Igualmente, si nuestro pH se mueve hacia lo alcalino, también llega un punto en el que hay nutrientes que no se van a poder absorber, y la planta va a presentar, por ejemplo, pues deficiencia de hierro, de manganeso, de cobre y de zinc. Entonces es muy importante tener este pH monitoreado, sobre todo si yo observo problemas. Si no observo problemas, pues puedo suponer que el pH está correcto. Ahora, este pH puede, lo más común, el problema más frecuente es que suba demasiado, es decir, que se haga muy alcalino. Y eso se produce por un exceso de fertilizantes, por un exceso de sal en el suelo, por el encalado de los árboles. La cal no es una buena solución para las plagas. Hay otras alternativas que no afectan el pH y que ya analizamos anteriormente, ¿no? Cuando hay alguna deficiencia de minerales, la planta se ve así. Es importante, yo siempre les hago hincapié, que es muy importante que conozcamos cuando la planta es sana, que aprendamos a distinguir cómo es, qué características tiene, para que podamos identificar cuando hay problemas. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí la hoja sana, representada en color verde, y podemos ver que si las hojas son amarillas, si las hojas tienen puntos blancos, si las hojas son pálidas, si son amarillas pero empezando por la punta, si tienen amarillamiento y márgenes oscuros, podemos pensar que es carencia de fósforo. Entonces cada uno de los minerales viene aquí en su diagnóstico. Carencia de azufre, plantas igual amarillentas. Es una guía muy simple, lo mejor es pues buscar fotografías de nuestro cultivo en especial. Si yo tengo problemas de, por ejemplo, así de manchas blancas en las hojas de lechuga o en las hojas de mi manzano, pues buscar imágenes en internet y corroborar así la carencia de potasio, y aplicar ya sea un fertilizante general que contenga potasio o un abono natural que contenga potasio, y o alguno específico con potasio o con el mineral que esté ausente, ¿no? Y esta es una imagen que está indicando el exceso de nutrientes, que también dijimos que es un problema que puede aparecer en nuestro cultivo cuando también sobrefertilizamos las plantas. No necesitan, necesitan nutrientes, pero en una cantidad adecuada, ¿no? Así como nosotros, que de repente si tomamos muchos suplementos de calcio, podemos desarrollar piedras en los riñones, otro tipo de desórdenes fisiológicos, pues también las plantas. Entonces, no hay que exceder la dosis.